Bueno, la disertante de hoy es nada más y nada menos que nuestra experta en arritmias, o una de las expertas en arritmias, que es la doctora Jennifer Torres, y nos va a hablar de taquicardias y fibrilación auricular asintomática en un enfoque práctico para la cardiología ambulatoria. Jenny, todo suyo. Gracias, Gabriel. Bueno, me tocó un tema divertido, desafiante en el consultorio, que es taquicardia sinusal inapropiada y fibrilación auricular asintomática. ¿Qué hacemos en el consultorio diario y en el enfoque ambulatorio de estos pacientes? Bueno, la taquicardia sinusal inapropiada se define como una frecuencia cardíaca en reposo de más de 100 latidos por minuto y en promedio de 90 latidos por minuto. Tenemos que estar seguros que no hay una causa secundaria que produzca la taquicardia sinusal inapropiada y se asocia a síntomas desproporcionados. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con otros cuadros, como es la taquicardia postural ortostática, las crisis de ansiedad, el hipertiroidismo, anemia, insuficiencia cardíaca y fármacos como los diuréticos, por ejemplo, o las personas que usan este, algunas drogas por ahí no lícitas, que ya por ahí no se escucha tanto, pero en algún momento sí, como las anfetaminas, que también pueden producir taquicardia. La taquicardia sinusal inapropiada es discutible todavía cuál es en realidad el origen, pero una de las cosas que se piensa es que es un hiperautomatismo del nódulo sinusal. Hay una disfunción autonómica y un aumento del tono simpático, una disminución del tono vagal, una hipersensibilidad beta-adrenérgica. Se postula que podrían haber anticuerpos que atacan a los receptores beta-adrenérgicos, es una de las cosas que se postulan, y la otra es que hay una alteración en el canal IF, que si bien está ubicado en el nódulo sinusal, en el nódulo AB y en las fibras Purkinje, está predominantemente ubicado en el nódulo sinusal y sería el responsable de este hiperautomatismo del nódulo sinusal. La taquicardia sinusal inapropiada es un trastorno de regulación autonómica más que una arritmia primaria. Entonces hay que diferenciarla de otras taquicardias fijas, como las taquicardias auriculares, por ejemplo. La taquicardia sinusal inapropiada se presenta mayormente en mujeres jóvenes, se asocia a palpitaciones, intolerancia al ejercicio, fatiga, disnea, ansiedad que puede ser reactiva. Esto después lo vamos a discutir porque muchos pacientes tienen asociado además al cuadro de palpitaciones, depresión o ataques de pánico también, y es más difícil a veces atacar esos dos focos. Mareos, y no se asocia síncope como diferencia con la taquicardia postural ortostática. El diagnóstico generalmente lo hacemos porque el paciente concurre al consultorio, refiere las palpitaciones y en el electro vemos un electro normal con un ritmo sinusal, con una P sinusal, frecuencias cardíacas elevadas. Podemos pedir un Holter y ver la frecuencia cardíaca promedio, que va a estar por encima de 90, y vamos a ver una taquicardia persistente, incluso en la ergometría, llegando a frecuencias cardíacas más elevadas de lo esperable, y también una variabilidad de la frecuencia cardíaca, o sea que la frecuencia cardíaca disminuye cuando el paciente duerme, y podemos ver que en el Holter respeta una variabilidad. Siempre tenemos que descartar anemia, enfermedades tiroideas, enfermedades inflamatorias o autoinmunes. La PCR puede ayudar cuando da positiva para evaluar estos casos de enfermedades como lupus, este, catecolaminas en el caso que sospechemos feocromocitoma. También si consideramos que puede ser una virosis, pensando en COVID, test de esfuerzo, donde vemos la respuesta exagerada a la frecuencia cardíaca, y si sospechamos o se asocia a síntomas de presincopales o de síncope, hacer un tilt test para poder ver justamente el cambio con la postura y el aumento de la frecuencia cardíaca y la caída de la presión arterial. Algo que se puede hacer en el consultorio, cuando por ahí queremos sacarnos la duda, es hacerle un electrocardiograma al paciente acostado y ver la frecuencia cardíaca que está elevada, y conectado, hacerlo parar y ver si la frecuencia cardíaca varía. En la taquicardia postural ortostática hay una elevación de 30 latidos, entre 30 y 40 latidos. Entonces, si no se da esa variabilidad,
lo más probable es que sea una taquicardia sinusal inapropiada. Bien, este es un electro con un eje normal, es un ritmo sinusal con P sinusal, donde vemos una frecuencia cardíaca elevada, una paciente joven, predominantemente se da más en mujeres de 30 a 50 años. Podemos ver su Holter con una frecuencia cardíaca por encima de 90. Le pedimos todos los estudios secundarios para descartar las causas más frecuentes, dan normales. Vemos que se asocia a ansiedad. Siempre la pregunta es difícil porque tenemos pacientes que la taquicardia sinusal le genera angustia y después pacientes que tienen las dos comorbilidades, ¿no? Como un cuadro de ansiedad con taquicardia además. Y se relaciona mucho al personal de la salud. Entonces, ¿cómo confirmamos el diagnóstico? Bueno, primero tratar de sacar todos los confundidores, ¿no? Anemia, enfermedades tiroideas, trastornos electrolíticos, insuficiencia renal, enfermedades inflamatorias o autoinmunes, medicaciones estimulantes, consumo de cafeína. Hay que preguntar a veces consumo de gotas nasales, que uno a veces por ahí no lo tiene en cuenta, pero hay gente que abusa de las gotas nasales y descartar que no sea un POTS, viendo la frecuencia cardíaca con el paciente de pie. Si la frecuencia cardíaca durante el sueño baja y hay variabilidad en el Holter, esto favorece una taquicardia sinusal inapropiada más que a taquicardias de un foco, como puede ser, por ejemplo, una taquicardia auricular. ¿Cómo diferenciamos una taquicardia sinusal inapropiada de un POTS? La taquicardia sinusal es persistente, en cambio la del POTS se presenta con los cambios de decúbito a supino. La frecuencia en la taquicardia sinusal está permanentemente elevada. En el POTS, cuando el paciente cambia de postura, es que refiere el malestar. Los síntomas de la taquicardia sinusal son persistentes y en los pacientes con cambios posturales están asociados justamente a los cambios con el decúbito a supino. Por otro lado, los POTS están asociados, además de a posoperatorios o embarazos, se asocian también a cuadros virales. Entonces eran cuadros que veíamos muy frecuentes en la época de COVID. Yo lo vi muy comúnmente en mujeres que habían tenido COVID persistentes que venían al consultorio con mucho cuadro disautonómico asociado a los cuadros de postura. Entonces eran pacientes que no se podían levantar y habían estado mucho tiempo acostados también, porque habían sido long COVID. Entonces cuando se querían parar empezaban con palpitaciones, mareos y síntomas de presíncope. Así que en la pandemia vimos mucho esto. ¿Cuáles son las diferencias entre la taquicardia sinusal inapropiada y una fibrilación auricular asintomática? Bueno, las taquicardias sinusales inapropiadas son benignas, entonces es como el primer miedo que hay que sacarle al paciente, porque son pacientes que en realidad tienen mucho miedo de muerte. En cambio, la fibrilación asintomática es todo lo contrario, tiene mucho más riesgo, pero los pacientes no la sienten, entonces es más difícil explicar que algo que no sienten tiene más riesgo. El pronóstico de la taquicardia sinusal inapropiada es benigno, más allá de que los síntomas son bastante molestos y disminuyen la capacidad funcional del paciente, pero la fibrilación auricular asintomática tiene riesgo de embolia. Los síntomas son muy frecuentes, en cambio en la fibrilación auricular asintomática suelen ser un hallazgo. La taquicardia sinusal inapropiada no se anticoagula. La fibrilación auricular, sí, dependiendo obviamente del score. Me parece que es mi hija, perdón. Eh, la ablación en la taquicardia sinusal inapropiada es excepcional, realmente es muy rara, yo no conozco ningún caso, Alejandro tuvo algún caso, me dijo, pero se dejó de hacer por el riesgo de colocación de marcapaso. Es como aplicar radiofrecuencia alrededor del nódulo sinusal para poder disminuirle el automatismo de alguna manera. Y en la fibrilación auricular asintomática, hoy por hoy las guías ya incluyen la ablación como 1A, dependiendo obviamente de las ganas del paciente, ¿no? De ir directo a ablación o eventualmente probar algún antiarrítmico. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en estas presentaciones? En la taquicardia sinusal inapropiada, por ahí ser como muy agresivo y sobretratar. Y en la fibrilación auricular asintomática, como el paciente en realidad no refiere ningún síntoma, como por ahí tener una actitud
menos invasiva y de mirarlo y por ahí, bueno, ahora vamos a ver del riesgo que tiene, por más que sea sintomática, ¿no? Como a ver, pautas de alarma para darle a los pacientes con taquicardia sinusal inapropiada en cuanto a tratamiento, siempre las medidas generales. Yo les hablo mucho de la hidratación, la actividad física, el manejo de la ansiedad y evitar los estimulantes, ¿no? Las bebidas energizantes, el exceso de cafeína, lo que es mindfulness, el buen dormir, el descanso. Hay pacientes que en realidad antes de querer una medicación están dispuestos a hacer algunos cambios del estilo de vida y muchos de ellos mejoran ostensiblemente con la actividad física, la hidratación, el manejo del estrés. Pero bueno, algunos pacientes no mejoran y la droga de elección hoy por hoy es la ivabradina. Están los betabloqueantes también. El problema es que como en general sean gente joven, hay muy poca tolerancia por el efecto hipotensivo de los betabloqueantes. Entonces, a veces es difícil porque le damos dosis muy bajitas y no le baja la taquicardia y están hipotensos. La ivabradina actúa sobre el canal IF, hay evidencia sólida sobre esta droga y puede combinarse en pacientes refractarios con beta bloqueantes. Hay otras drogas como bloqueantes cálcicos, clonidina. Los bloqueantes cálcicos, yo la verdad no he tenido buena experiencia, no están tan recomendados, salvo para pacientes refractarios a todo. Y la clonidina tiene un efecto de bajar lo que es el tono simpático. Yo jamás la usé, pero son drogas por ahí que no se usan tanto. Bueno, la ablación del nódulo sinusal en realidad es una excepción, eh, ya prácticamente no se usa por el riesgo de colocación de marcapasos. ¿Qué conducta podemos tener en el consultorio con los pacientes que vienen a presentarse con estos síntomas? Primero, lo más importante es como quitarles el miedo. Son pacientes que están muy sintomáticos, tienen mala calidad de vida, a veces se despiertan, descansan mal, tienen baja tolerancia al ejercicio. Entonces, primero hay como que calmarlos, una vez que obviamente uno descartó todo lo estructural y todo lo secundario, de que no se van a morir, porque son pacientes que tienen mucho temor, consultan muchísimo las guardias, se les hacen muchas veces troponinas, o sea, realmente uno ve que vienen con montones de electros y troponinas y ecocardiogramas y son todos normales. Entonces, primero como quitar ese miedo, ¿no? El miedo que tiene el paciente a que se va a morir por esto. Tratar de que empiecen a hacer alguna actividad aeróbica para poder reentrenar y bajar la frecuencia cardíaca, sacarles los estimulantes, hacerles el seguimiento. Muchos pacientes con esta explicación bajan la ansiedad y adhieren como a la espera. Entonces tratamos de no sobretratar cuando la frecuencia cardíaca está entre 95, 90 y 100, cuando el paciente no está tan sintomático y cuando su capacidad no se ve afectada. Entonces, no medicamos una cifra, sino que esperamos más bien la presentación completa, ¿no? De síntoma, mala calidad de vida o pacientes que hayan intentado todo lo anterior y que no hayan mejorado. Hay pacientes que se presentan muy sintomáticos de forma moderada o severa. A esos pacientes sí los medicamos porque tienen muy mala tolerancia para poder empezar el entrenamiento. Para mí la mejor es la ibabradina porque no tiene efecto hipotensor y lo toleran muy bien. Los betabloqueantes a veces a dosis muy bajas, bisoprolol 2,5. Si el paciente no mejora, pueden combinarse ambas dosis. Combinar ibabradina con bloqueantes cálcicos no está indicado. El escalar tiene que ser progresivo, y tener cuidado con dar dosis muy altas porque hay que ver mucho la manifestación. Hay pacientes que están más sintomáticos por palpitaciones que por fatiga. Entonces, por palpitaciones, por ahí uno se anima más a darle un beta bloqueante, pero si es por fatiga, no, porque los beta bloqueantes generan sensación de fatiga por lo menos las 2 primeras semanas que los pacientes los empiezan a tomar. Entonces, por ahí en pacientes que tienen más fatiga que palpitación, conviene dar ivabradina. Entonces, bueno, se presenta el paciente. ¿Qué pregunta nos hacemos primero? ¿Tiene una causa secundaria? Infecciosa, fiebre, hipertiroidismo, insuficiencia cardíaca, drogas, ansiedad.
Si la respuesta es sí, trato la causa, no medico las pulsaciones. Si la respuesta es no, le pido un holter, veo su frecuencia cardíaca promedio. Si está elevada, evalúo qué tan sintomático está el paciente. ¿No siente nada? Lo observo y le puedo dar todas las pautas de alarma de hidratación, actividad aeróbica, buen dormir, evitar bebidas energizantes. Si está muy sintomático, le doy todas esas medidas también y puedo empezarlo a medicar con ivabradina o beta bloqueantes según los síntomas que más presente el paciente. Bueno, vamos a hablar un poquito de fibrilación auricular asintomática o silente. Tiene mucha relevancia porque tiene un impacto pronóstico a largo plazo en la vida de los pacientes. ¿Cómo se encuentra la fibrilación auricular silente? Bueno, generalmente puede ser un hallazgo en un electrocardiograma. No sé si les habrá pasado a ustedes, pero ahora hay muchos pacientes que se están comprando los relojes inteligentes, este, que entonces pueden como medirse las pulsaciones y hacen una tira de ritmo que es muy buena, y donde incluso nos lo pueden mandar y ahí detectamos a veces fibrilación auricular, pero no porque el paciente haya sentido algo, sino porque son pacientes que a veces están muy pendientes de la frecuencia cardíaca o porque hacen deporte. Entonces lo que más les llama la atención no es el síntoma porque no lo tienen, sino la frecuencia cardíaca en reposo, por ejemplo. Entonces mandan el hallazgo del smartwatch y no tienen síntomas. Entonces puede ser en un chequeo, puede ser en un holter, en el smartwatch, en dispositivos como marcapasos, donde nosotros podemos ver electrogramas que el marcapaso guarda y detectamos, por ejemplo, un EGM, que es un electrograma intracavitario, que podemos ver, por ejemplo, fibrilación auricular o taquicardia auricular. Y por ahí el paciente no tuvo ningún síntoma, pero cuando tiene determinada duración ya el marcapaso guarda el evento y entonces lo podemos ver. Y después, fibrilación auricular subclínica. 30 al 40% de la fibrilación auricular es asintomática y tiene el riesgo de accidente cerebrovascular embólico. Generalmente el hallazgo puede ser un pulso irregular, el electro, un ritmo irregular, donde hay ausencias de onda P, un ritmo fibrilatorio, y se asocia a QRS a estrecho, aunque obviamente el paciente puede tener de base una enfermedad de conducción y encontrar un ritmo de fibrilación auricular con un QRS ancho, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué se hace en forma estándar? Un electro, un holter, si queremos ver episodios, a veces podemos pedir holter prolongados de 2 a 3 días. Hay monitoreos extendidos y después hay parches también que realmente yo nunca los usé, son descartables y lo que hacen es mandar una señal, como si fuera Wi-Fi, que se puede después bajar y ver el ritmo, pero son bastante costosos. Estuvimos viendo que cuestan $500, son descartables. Y después lo que se llaman los dispositivos implantables, que esto en realidad se usa mucho cuando el paciente se queja mucho de palpitaciones y por ahí no alcanza el diagnóstico de taquicardia sinusal y el paciente está muy sintomático y no le encontramos nada y tiene hecho millones de Holter, millones de electros y millones de consultas en guardia. Son pacientes que no responden a nada. Se pueden poner los monitores implantables, que son realmente muy pequeños y son subcutáneos y son como si fuera un marcapaso, que lo que hace es solamente grabar durante 2 años. Entonces se controlan con el WAMP que se pone sobre el dispositivo y se puede ver cuando el paciente tuvo síntomas, ese síntoma a qué se asoció. Y bueno, sorprende, pero hay varios pacientes que tienen taquicardia sinusal y tienen el dispositivo puesto hace mucho tiempo y no se le detectó otra cosa. Hay un estudio clave que fue la SART, que eran pacientes que tenían colocado un dispositivo cardíaco y entonces se le iban controlando los dispositivos y se iban viendo los episodios de fibrilación auricular que tenían esos pacientes. Se trató de tomar un tiempo, ¿cuál era el tiempo límite que aumentaba el riesgo de embolia del paciente? Y lo que mostró el estudio, que el tiempo donde ya prevalece un riesgo es más de 6 minutos de fibrilación auricular. Con lo cual,
empezamos a pensar a qué pacientes tenemos que anticoagular y a quiénes no. Para eso recordamos la escala del Chasbacks, donde vamos a anticoagular a aquellos pacientes que tengan factores de riesgo, como es insuficiencia cardíaca, hipertensión, más de 75 años, presencia de diabetes, accidente cerebrovascular previo, enfermedades vasculares y la edad entre 65 a 74 años. Según la escala, ¿sí? Para hombres mayor o igual a 2 y mujeres mayor o igual a 3 anticoagulamos al paciente. Y mayor o igual a 1 hay que individualizar. Todos tenemos pacientes, a mí me ha pasado que por ahí no le da la edad, pero el paciente es hipertenso, pero tiene un electro que es raro cuando está sinusal o tiene algún estudio angiotac que no nos queda muy claro y bueno, es discutible porque sale de la guía ese paciente. Tenemos que tener presente a la hora de anticoagular a un paciente cuál es el riesgo de sangrado. Siempre el riesgo de embolia es mayor al riesgo de sangrado. Por ende, siempre prima el objetivo de anticoagular al paciente sobre no anticoagular. Que a veces hay miedo porque uno dice, bueno, es mayor, es más frágil, pero realmente contra mayor sea el paciente, más riesgo de embolia tiene también. Entonces, el riesgo de sangrado tiene un score máximo de 9 puntos y se revé a partir de 3 puntos, aunque no se contraindica la anticoagulación. Es un hipertenso severo que no esté controlado, disfunción renal hepática, bueno, ni que hablar si está asociado al alcoholismo, stroke previo, hemorragias cerebrales, que tenga una labilidad poco manejable del rin, que obviamente eso ha disminuido con los anticoagulantes directos, que la edad sea mayor a 65 años, es un riesgo de fragilidad para sangrado, pero mayor para stroke. Y después que además este antiagregado haya abusos de analgésicos, que es muy frecuente de ver, además de, bueno, alcohol también, ¿no? Entonces, ¿cómo tratamos a la fibrilación auricular? Bueno, según el score del CHASBAX, lo vamos a anticoagular con los anticoagulantes directos, que siempre le decimos que son nuevos, pero ya hace 16 años que están con nosotros. Hay múltiples trabajos que mostraron superioridad de estos anticoagulantes versus la warfarina, que fueron el Aristóteles, el Relay y el Engage. La estrategia control de ritmo versus control de frecuencia, si bien al principio todos tendíamos a hacer control de frecuencia, porque se decía que no había diferencia, que si controlábamos bien la frecuencia el paciente no iba a tener insuficiencia cardíaca. Hubo un trabajo que fue el AFNET, que era en pacientes que se les hizo, eran pacientes con fibrilación auricular de diagnóstico temprano, menos de un año, y se los enroló a control de frecuencia versus control de ritmo, ya sea por ablación o por droga. Fue tan bueno lo que fue control de ritmo que el trabajo se tuvo que terminar tempranamente, porque el beneficio era muy elevado en cuanto a insuficiencia cardíaca y riesgo cardiovascular y embólico. Fibrilación auricular y tratamiento de ablación. Si bien es verdad que siempre se consensúa con el paciente, se habla con el paciente, hoy por hoy en las guías ya la ablación aparece como una indicación 1A. La ablación ya fue tomando más partido, no solo en la fibrilación auricular paroxística, persistente, sino también en los pacientes que hacen un debut de insuficiencia cardíaca, por lo que llamamos taquicardiomiopatía, en presencia de fibrilación auricular de difícil control de frecuencia. Y bueno, el estudio OFNET mostró que el control de ritmo justamente no dependía tanto de los síntomas y que el paciente mejoraba muchísimo. Entonces, no siempre hay que esperar que el paciente esté como intolerante al control de frecuencia o manifieste insuficiencia cardíaca para derivarlo a una ablación o a veces hacer la prueba, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, te doy un antiarrítmico, si con el antiarrítmico tenés una recaída, te mando a ablacionar. Hoy por hoy podemos mandar a ablacionar al paciente directamente. Es verdad que con las obras sociales a veces adhiero, yo también lo hago, empiezo con antiarrítmicos en pacientes jóvenes, en general flecainida, y los voy siguiendo.
¿Por qué? Porque a veces es como difícil mandarlos a ablacionar si no podemos demostrar que con un antiarrítmico no tuvo otro episodio. Si bien uno puede mostrar las guías, a veces como que si uno prueba con el antiarrítmico y el paciente volvió a tener síntomas, es más fácil que te aprueben la ablación, por decirlo de alguna manera. Bueno, la evidencia que cambió todo esto fue el estudio AFNET, ya que la estrategia sistemática de control de ritmo fue tan buena que redujo un 21% el riesgo de muerte cardiovascular y de accidente cerebrovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca con respecto a control de frecuencia. ¿Cuál es el escenario frecuente de fibrilación auricular? Entonces, control de frecuencia versus control de ritmo. Entonces, va a depender mucho del paciente que tengamos enfrente. Si el paciente tiene más de 75 años y comorbilidades, probablemente ya tengamos un Chas-Vax más alto y ese paciente va a ir a anticoagulación y control de frecuencia, lo cual no quiere decir que el paciente después no sea candidato para ablación de fibrilación auricular. Si tenemos un paciente de menos de 70 años y un FA de reciente comienzo, está bueno considerar por ahí rápidamente en pacientes con fibrilación auricular detectada muy tempranamente, mandarlo directamente a la ablación porque son pacientes que andan muy bien. Y después, elección del tratamiento antiarrítmico versus ablación temprana, siempre se consensa con el paciente y obviamente como los síntomas del paciente y a veces la estrategia también de cómo conseguir la ablación, ¿no? Con las distintas obras sociales. Entonces, una vez que tenemos una fibrilación auricular documentada en el electro, vemos cuál es el riesgo de embolia del paciente, cuál es el riesgo de sangrado y decidimos qué vamos a hacer. Si obviamente tiene bajo riesgo, tiene cero de Chas-Vax, no lo vamos a anticoagular y lo vamos a seguir. Si el paciente tiene un Chas-Vax elevado, lo primero que vamos a hacer es anticoagularlo y después vamos a elegir nuestra estrategia. Control de ritmo, control de frecuencia o control de frecuencia para después pasar a control de ritmo. Siempre teniendo en cuenta los síntomas, la edad y si hay presencia o no de insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular. Bueno, ejemplos. Paciente femenina de 35 años que viene a la consulta por estar permanentemente con palpitaciones, cansancio y en un electro vemos una frecuencia cardíaca por encima de 100. Un laboratorio absolutamente normal, un Holter con una frecuencia promedio elevada, ritmo sinusal, con buen descenso nocturno, y entonces empezamos a preguntarnos cuál es el diagnóstico más probable y qué estudio adicional pediríamos. Y si iniciaríamos un tratamiento. Bueno, hoy habíamos dicho que en los pacientes asintomáticos podíamos tomar conductas más expectantes, pero en los pacientes que estaban muy sintomáticos tratábamos de ser por ahí un poco más proactivos. En este caso tiene variabilidad de la frecuencia cardíaca, podríamos hacerle una prueba postural, que se puede hacer, yo lo hice el otro día con una paciente en consultorio, le hicimos el electro acostado y parada para descartar que no fuera un POT. Entonces, taquicardia sinusal inapropiada y podemos hacer tratamiento conservador, pero como está sintomática, podemos hacer ambas cosas. Darle todas las pautas de alarma, de hidratación, evitar el consumo de energizantes, de cafeína y darle ivabradina. Caso 2. Paciente de 68 años que viene a control por hipertensión y encontramos como un hallazgo incidental fibrilación auricular en el electro. El paciente además es diabético, entonces lo primero que nos preguntamos es qué Chas-Vax tiene el paciente, si lo tengo que anticoagular, si voy a hacerle control de frecuencia o control de ritmo. Bueno, es un paciente que tiene 3 de Chas-Vax, así que lo anticoagulo, controlo su frecuencia cardíaca y después me puedo ofrecerle al paciente si quiere optar por un control de ritmo con drogas antiarrítmicas, dependiendo de la función ventricular del paciente, podremos optar por flecainida, propafenona o amiodarona, o si quiere ser derivado para ablación. Tenemos un paciente de 60 años que viene al consultorio porque detecta un ritmo irregular en su smartwatch, absolutamente asintomático. Le pedimos un Holter, tiene fibrilación auricular paroxística con duración de más de 2 horas y no tiene ningún antecedente. Entonces su Chat-Vax es cero. ¿Cuál es la estrategia para este paciente? Bueno, no lo voy a anticoagular, tengo que pensar que es un buen candidato para control de ritmo, pensando que por ahí
está teniendo episodios frecuentes en el Holter. No es un episodio aislado de fibrilación auricular. Yo hace poco tuve un paciente que en realidad vivía acá, se compró un smartwatch porque se iba a vivir a Paraguay, tiene colocado un marcapaso por una enfermedad binodal y en realidad empieza a sentirse un poco fatigado, entonces me manda por WhatsApp el control del smartwatch y tenía un episodio de fibrilación auricular de reciente comienzo. Pero como estaba en Paraguay y el paciente tenía más de 68 años, es hipertenso, dislipémico y estaba con síntomas de insuficiencia cardíaca, por WhatsApp lo anticoagulé y empecé a darle beta bloqueantes y después le agregué amiodarona. Ese paciente fue interesante porque cuando vino de Paraguay estaba con signos de taquicardio-miopatía y lo terminé derivando para ablacionar. El paciente después hizo lo que llama una tormenta posablación, quedó con las orejuelas medio atontadas, es una caída de la FEI y lo volví a ver hoy y le pedí otro Doppler y un Holter y estaba en ritmo sinusal y había mejorado la fracción de eyección. Obviamente sigue anticoagulado con dapaglifosina y amiodarona, pero había mejorado la FEI, fue bien taquicardiomiopatía y posablación. Así que, pero bueno, ese paciente, por ejemplo, si bien tenía fatiga, si no hubiera tenido el smartwatch, yo no hubiera podido bien saber qué hubiera pasado porque él en Paraguay tampoco tenía mucho acceso a la medicina, por decirlo de alguna manera, para hacerse un control. Bien, este paciente entonces es un candidato para ablación, también si él opta por antiarrítmicos y posteriormente ablación. ¿Cuáles son los mensajes prácticos? Bueno, la taquicardia sinusal inapropiada es benigna. Hay que evitar el sobretratamiento. La fibrilación auricular asintomática tiene riesgo, aunque el paciente no sienta nada. La decisión de anticoagular al paciente es clave y las estrategias de control de ritmo versus control de frecuencia cada vez está ganando más territorio en lo que es la ablación. Como mensaje parroquial, porque sé que va a salir el tema, en cuanto a la taquicardia sinusal inapropiada, es muy complejo porque son pacientes que están muy sintomáticas y eso les genera ansiedad. Entonces es como un mecanismo que se retroalimenta. Están permanentemente taquicárdicas, eso les genera ansiedad, se ponen ansiosas, les aumenta el tono simpático y se ponen más taquicárdicas. Muchos de estos pacientes tienen mucha carga de angustia, algunos de depresión, otros de ataque de pánico, lo cual limita mucho su calidad de vida. Son pacientes que más allá de que nosotros tratemos, en general, a veces uno pide una interconsulta o ya vienen con una interconsulta con psiquiatría o están con tratamiento psicológico. Muchos de estos pacientes terminan con medicación psiquiátrica o con ansiolíticos. Y ahí vienen los tremendos problemas, porque uno empieza a decir, bueno, me encanta la ibravadina, pero empiezan con los antidepresivos, ¿no? Sertralina, escitalopram, aripiprazol, vortioxetina, que sería la menos problemática, lo hablaba hoy con Melina, porque no interacciona con la ivabradina. Entonces viene el problema de los antidepresivos, los ansiolíticos, la frecuencia cardíaca y la prolongación del QT. Pero también es verdad que hay antibióticos como la citromicina que prolongan el QT. Ujú. eh, o sea, que hay pacientes que tienen condiciones previas que pueden tener un QT prolongado previamente. Con Alejandro tuvimos un caso que yo a veces lo uso de ejemplo, porque los pacientes con taquicardia sinusal inapropiada son pacientes que tienden a quedarse a vivir en el consultorio. Este, uno trata de, primero de calmarlos, que es la primera estrategia, pero son pacientes que vienen recurrentemente al consultorio. Y yo, la realidad es que el peor caso que tuve de QT largo era una paciente que tenía un QT largo genético y estaba en un tratamiento con quimioterapia que le prolongaba el QT.
y tenía de base 700 de QT esa paciente. Entonces, yo no le iba a negar su tratamiento oncológico bajo ningún concepto. Entonces, lo que hacíamos era, en el hospital de día, le pasábamos isoproterenol para poder taquicardizarla y acortarle el QT y que pudiera recibir su quimioterapia. A lo que voy es que si bien es verdad que los pacientes con antidepresivos o con quetiapina o con donepezilo tienen que tener un control electrocardiográfico y les debe pasar a todos que más allá de independientemente de los síntomas, muchos psiquiatras mandan al consultorio del cardiólogo a hacer un electro para control de QT, ya por sí solo estar con antidepresivos. A lo que voy es que no es indicación del cardiólogo cambiar el antidepresivo si no hay un cambio en el QT. Si vemos un cambio en el QT, podemos sugerir disminuir la dosis o rotar el antidepresivo. Pero en realidad nosotros lo que hacemos es acompañar el tratamiento del psiquiatra también. Ahora, si tenemos un QT borderline o prolongado, claramente que nuestra nota va a ser decirle al psiquiatra, ojo la dosis o tenés que rotar el antidepresivo, pero también a veces nos pasa al revés. Pacientes que han pasado por montones de antidepresivos y por ahí están bien con uno y es muy difícil decirle al psiquiatra, bueno, sácaselo. Entonces, por ahí yo lo que hago es controlarlos más periódicamente. Pero es complejo porque los pacientes con taquicardia sinusal inapropiada realmente la pasan muy mal. Y como suelen tener una carga de angustia muy alta, son pacientes que leen y buscan mucha información. Entonces vienen al consultorio primero con miedo inminente de muerte. Se ve mucho en chicos jóvenes. Yo lo vi mucho en pospandemia y realmente, por lo menos los casos que yo vi, tenían asociado un cuadro de ansiedad o depresión también en el paciente. Yo lo vi mucho en adolescentes, post pandemia muchísimo, y Ujú. después en mujeres jóvenes. Así que digo que es complejo, porque los pacientes uno hace lo que puede y siguen viniendo al consultorio y se siguen quejando. Así que bueno, Bueno, muy bien. Muchas gracias, Jenny. Si querés, dejar de compartir, así dale, nos vemos Últimas todos. preguntas. ahí estamos. Ahí está. Bueno, comentarios, preguntas de ustedes. Yo tengo un par de preguntitas. Pregunte. Dos preguntas. Una respecto de control de ritmo, tu experiencia. Eh, Fibrilación auricular aguda, si lo haces, a veces lo has hecho ambulatorio, el control de ritmo, o lo haces siempre en una guardia. ¿Y qué drogas preferís usar? Si usás drogas intravenosas o probás con cargas orales de tipo propafenona, flecainida, digamos, fibrilación auricular aguda. Fibrilación auricular crónica, si usás la vieja digital o usas otras cosas, esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué haces con los pacientes que llegan a la ablación con anticoagulantes y antiarrítmicos? Luego de la ablación, ¿qué haces con esa medicación? Mm. Que- Esa es la pregunta que todos queremos que no nos hagan. Porque, Empezá por porque, la segunda, empezá por esa. bueno, vamos por la primera primero. Pacientes con FA aguda que vienen al consultorio, si realmente el paciente es muy claro en cuanto a los síntomas y el paciente empezó con palpitaciones. O sea, me pasó de un paciente joven que se presentó a una guardia y estaba fibrilado y le devolvieron el electro en la guardia y le dijeron que tenía una taquicardia sinusal Bien, y vaya a ver un cardiólogo. muy bien. Sí, fabuloso. Me llega a mí el paciente y cuando me llega al consultorio, hacía menos de 48 horas que el paciente había estado en la guardia. Dios. Era un paciente que tenía un Chast-Vax cero, cero. Eh, Tengo otro caso también que es distinto. Entonces lo que hice fue realmente darle flecainida. Le pedí un ecocardiograma, obviamente. Este, Ese es un paciente que estaba en Lesica, entonces yo tenía acceso a poder hacerle todos los Doppler que tenía ganas.
vaso de cuello, todo por las dudas, y le di flecainida al paciente y lo controlé al otro día. O sea, yo me aseguré de poder verlo y el paciente revirtió. Otro caso fue un chico joven también que va a una guardia de un hospital público, fibrilado, se ve fibrilado en ese momento, estaba con síntomas de insuficiencia cardíaca, o sea, está muy taquicárdico, o sea, tenía indicación de cardioversión, y no se animaron a cardiovertirlo. Entonces lo que hicieron fue mandarlo para control con un cardiólogo en forma ambulatoria y no le dieron nada, Muy bien. porque no se nada, nada. Pero Entonces llegó al consultorio fibrilado, Dios. este, con signos de insuficiencia cardíaca, pero ya lamentablemente cuando le pido el eco tenía una taquicardiomiopatía, tenía 34 de FEI ese chico, con lo cual ya tuve que anticoagularlo le hice control de frecuencia, anticoagulación, esperé a que mejorara su taquicardiomiopatía, le puse SLGT2, cuando revirtió la taquicardiomiopatía lo mandé a ablacionar. Entonces, yo, si el paciente tiene Chasvax cero, no tengo miedo de la polipil. Ahora, depende mucho lo que a veces nos mandan. Con respecto a la segunda pregunta, tengo... Jenny, no te seguí lo de Polipil. ¿Qué Ah, quisiste decir? polipil es, Pick on the, le on the digo que haga pocket, una, ¿es eso? claro, le digo que haga una Propafenona y carga de flecainida. propafenona, Claro. hago que haga una carga, lo controlo el otro día para ver si revirtió. Si revirtió, eh, lo dejo eventualmente con una dosis de antiarrítmico, lo voy siguiendo y si tiene otros episodios, lo educo al paciente para que él solo, a veces viene él solo y me dice, doctor, ayer tuve síntomas. ¿Por qué? Los educo porque si tienen más síntomas son pacientes que ya directamente los mando a ablacionar. Muchas veces los dejo medicados para después poderlos derivar a ablacionar, porque a veces si los mando de una a ablacionar depende mucho de cómo uno presenta al paciente la autorización. En cambio, cuando uno dice paciente joven, sin factores de riesgo, con fibrilación auricular de reciente comienzo, refractario a tratamiento antiarrítmico, entra como por un tubo. La realidad es esa. En cambio, cuando uno los quiere mandar de una, así como lamentablemente pasan con otras medicaciones que te dicen, no, si no le diste metformina, no le vas a dar dapaglifosina. Este, a veces pasa eso con las ablaciones de fibrilación auricular, como que seguimos los lineamientos para que no nos reboten Indicación. la indicación, pero no estaría mal mandarlo directamente. Tuve un caso que lo mandé directamente y anduvo espectacular, espectacular. Con respecto a la tercera pregunta, pacientes que estaban en tratamiento antiarrítmico, anticoagulados, que se mandan a hacer una ablación de fibrilación auricular cuando le sacamos todo. Bueno, siempre cada paciente ver qué Chasvax tiene, ¿no? Si tiene cero de Chasvax, eh, espero los 3 meses post-ablación, lo voy siguiendo con Holter, no le saco ni la anticoagulación ni la medicación, ya sea antiarrítmicos o beta bloqueantes. Lo voy siguiendo y pasado los 3 meses eh, le saco primero la anticoagulación en general y después el beta bloqueante. Le saco todo. Si el Y si el Chasvax es chat cero, vas, ¿no? y si el chat vas que es uno, y si es dos, y si es tres. Y ahí es, realmente Lo seguís. lo voy individualizando mucho. Ujú. Eh, Me pasó con un paciente, por eso hice el comentario, porque era un paciente súper joven, deportista, que tenía fibrilación auricular, se hizo más de una ablación y la fibrilación auricular era realmente paroxística, cada tanto persistente. Era un paciente que tenía un electrocardiograma de base cuando estaba sinusal, que era espantoso.
Era horrible el electro. Yo le había pedido un angiotac porque no me cerraba, buscando score de calcio porque era joven, no lo quise someter a un cateterismo y le había dado normal, pero le hacías un ecoestrés y le daba normal, pero el electro colgaba todas las T en la cara anterior, era la verdad, y tenía dislipemia. Entonces ese paciente por ahí, cuando tuve que tomar la decisión de sacarle la anticoagulación, por ejemplo, yo en ese caso demoré un poquito más. Se hizo una segunda ablación y lo seguí de ver de 3 meses, 6 meses, para animarme a sacarle la anticoagulación y después el beta bloqueante. Ahora actualmente está sin nada. Le saqué todo. Pero Pero sí, quiero decir, como concepto, más allá de situaciones hospitalarias que por ahí no deberían ser nuestro ejemplo, sí, si podemos hacerlo mejor, saber qué hacer. Como concepto, pareciera que ahora la ablación reduce la carga ganó, de tal fibrilación, cual, ganó lugar y reduce la carga de fibrilación, aunque no evite que aparezca un solo episodio. O sea, tal podría cual, aparecer, pero la idea es que la carga de fibrilación sea tal menor. cual. Se En puede mandar pacientes con CHA2DS directamente. de dos o más, ¿no lo dejamos anticoagulado? De dos o más. O sea, 2,2% de De riesgo ahí, de ictus por año. Es de, 2. Pero sigue estando fibrilado. y queda, No, Ah, la a ablación fue ver, o exitosa. sea, lo pero ablacioné, pero yo no sí, tengo una certeza absoluta. yo Sé los que dejo la carga de anticoagulados. fibrilación, por eso, con dos o más. Yo los dejo anticoagulados. Con 0 no. Con 1 Pero no. individualizo. Y Con con 2 dos o o, más con lo 2 o más dejamos. ya, pero ya antes, esos pacientes ya antes de que lo mando a la ablación, Ya están porque la primera anticoagulados. pregunta es primero eso, ya están anticoagulados, pero la primera pregunta que hace el paciente cuando va a ir a la ablación Si van a es, ¿le dejarle la vas a sacar la anticoagulación, anticoagulación? obvio. Entonces, lo primero que le respondo es que lo mando a la ablación porque le va a mejorar el ritmo sinusal, su calidad de vida, le va a disminuir el riesgo de la dilatación auricular, de la insuficiencia cardíaca, del riesgo de embolia, de la taquicardia, miopatía. Primero le explico todo eso. Pero lo segundo que le digo es que no le voy a sacar la anticoagulación, porque hay muchos pacientes que se desilusionan, como que Sí, sí, están tienen la eh, magia, el pensamiento exacto, como mágico. diciendo, ay, entonces ahora ya me lo va a sacar. Claro, me No, O curé. sea que, siempre, o sea que lo que dictamina el retiro de la anticoagulación es El chat más vas. el chat-VAS que Claro. nada. absolutamente. Bien. No sé si Ale Bueno, piensa distinto, pero yo me guío por el Chasvax. Y es lo primero que les digo. Y ¿Por los qué? antiarrítmicos, Los antiarrítmicos sí me animo a sacárselos. porque de Salvo que última está sea, anticoagulado, exactamente, digamos. salvo que sea un paciente. A ver, tengo creo que en Lesica 2 un paciente deportista que va a estar anticoagulado de por vida porque tuvo muchos episodios de fibrilación auricular, delgado, pero bueno, tiene más de 70 años, tiene 3 ablaciones el paciente ya. Uf, Dios. Entonces, yo ya como que lo miré y le dije, porque Sí. claro, o sea, señor, ya lo dimos todo. No Yo suspenda nada. lo quiero un montón, Igual, como todos pero sabemos, en el chat Basque, como pasa en muchísimos scores, la edad es determinante. Y un tal punto cual. es 65, cumpliste 65 y ya tenés un punto, y Exacto, si cumpliste otra década más, tenés dos ya puntos tenés dos, tal solo cual. por cumplir Sí, años. sí, Pero, O bueno, sea, claro. exactamente. Pero hay pacientes que uno ya no discute ni la anticoagulación, pero cuando hay por ahí un paciente que tiene más de una ablación, eh, la realidad es que yo ya tiendo a dejarle los antiarrítmicos, porque son pacientes que llegan a la ablación porque están muy sintomáticos. Ujú, Entonces, por ahí hacen mucho deporte y tienen muy mala tolerancia a la fibrilación auricular. Entonces, después de que se hicieron 3 ablaciones, yo ya les dejo todo. claro. O sea, sinceramente. Decime, ¿tiene algún rol el uso de dicumarínicos todavía? Aunque parezca mentira, y lamentablemente sí, Ujú. eh, por ahí no en los pacientes que nosotros Sí, vemos, sí, por eso, pero sé que a nivel de Argentina se sigue claramente. prescribiendo. De los celulares. Pero bueno, valvulares todavía creo que va a bueno, salir algún sí, estudio sí.
Valvulares obviamente no se No, discute, digo en fiebre, fibrilación auricular en estos pacientes pacientes que tienen con, indicación de claro, con fiebre anticoagulantes reumática tampoco orales. se discute, pero se sigue viendo y mucho la anticoagulación todavía a nivel hospitalario Hospitalario. con warfarina. Nosotros la sacamos y damos anticoagulantes directos, pero se sigue viendo. Bien. Pero cada vez más hasta la gente añosa adhiere muy bien al anticoagulante directo, porque el hecho de Claro. ir a pincharse, uno como que a veces tiende al prejuicio, como bueno, si va a un hospital que compre la warfarina, no se va a poder comprar nada, que PAMI no se lo cobre. Y cuando el paciente se da cuenta que no se tiene que tomar el remis Claro. para ir 2 veces por mes a ver que se comió la selga, que, que tuvo fiebre, que tuvo una litiasis y un no sé qué, y entonces le sube, le baja, le sube, le baja, le sube, le baja. Realmente adhiere muy bien al Bien. Sí, anticoagulante, sí, 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 no, sí, el tema es el costo, como siempre. pero el tema es el costo y también que a veces son pacientes que los anticoagula el hematólogo Sí, y entonces uno les cambia el anticoagulante y lo sigue mandando al hematólogo para que el hematólogo no se sensibilice con uno. y no te fusile. Exactamente. Entonces, como es muy importante que siga viendo al hematólogo cada tanto para ver las plaquetas, le mando, y si le mando una cartita de amor, y eso evita conflictos. En muchos lados los hematólogos controlan, la dosis de los anticoagulantes directos, en sangre. Sí, O sea que lo hacen y siguen trabajando y se ayornaron a los anticoagulantes y trabajan lo más bien. Pero bueno, en algunas poblaciones todavía la warfarina sigue existiendo. perfecto. Bien, No sé, preguntas o... ¿alguien quiere preguntar algo más? Que yo por ahí, Alejandro, Sí, sí. decir algo con respecto a que dentro de las indicaciones clásicas de la ablación de FA está el paciente paroxístico sintomático como primera medida o el paciente con fibrilación auricular sumado a insuficiencia cardíaca, ¿no? Esas son las Ujú. tipo 1 clásicas. El paciente asintomático se ha sumado a la indicación como primera línea a través de este trabajo que comentó Jenny, que es el AFNET. Y lo que quiere decir es que de alguna manera tenemos que pensar que se amplió el espectro, quizás no sea tipo 1 claramente, pero que sí lo tenemos que tener en cuenta porque disminuyó la chance de accidentes cerebrovasculares en esos pacientes. El control de oísmo y especialmente el de con ablación. Claro. Este, Sí, veinte y por ciento tal cual. No, nada más. Y la otra cosa, haciendo un de paso, es que cuando vamos a usar el Pill in the Pocket, en general se recomienda hacer un primer procedimiento estando internado en una guardia y ya después, si el paciente va a seguir con ese tratamiento, entonces hacer los tratamientos con drogas orales en la casa, ya habiendo hecho alguno. Se recomienda eso si se puede. A veces no es factible. Ujú. Si usar propafenona o flecainida en una guardia, que corte la arritmia, siempre asociarlo con algo de betabloqueantes. Este, después ya que el paciente ya se sabe que no tuvo ninguna complicación en eso, entonces ahí sí los siguientes controles hacerlos con la droga en el domicilio. Perfecto. No, eso nada más. Y bueno, no más. Muy bien. Excelente. Gracias. Bueno, Nos vemos el buenísimo. jueves que viene. Gracias, Jenny. Chao. El jueves que Gracias. viene a Gracias, las chicos, 8. por estar. Dale, Gracias hasta a luego. todos. Excelente. Chau, chau. Nos vemos. Que